de las que ya hemos. ¿Profe de Guatemala o de donde nosotros somos? De donde ustedes son, perdón. Bueno, de donde yo soy hay varias, pero la más conocida es la corrida del toro que se hace en la plaza. ¿En dónde se hace esa corrida del toro usted? En En el municipio de Zacapulas. es de Zacapulas. Ajá. Vaya, la corrida del toro, ¿qué día se hace? No. Se hace más o menos a fin de año, creo. Tipo No, es para Semana Santa, ¿eh? Santo, tal. Ya. Bien, vean, entonces ahí hay una tradición de el municipio de Zacapulas. ¿Qué más nos pueden contar? Díganme, ¿qué otras tradiciones conocen? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién fue? La quema de Judas. La quema de Judas que se hace el sábado santo. Sí, también es tradición. Salir a pedir pan para Judas también es tradición. No sé si lo hagan en todos los municipios, pero en algunos Yo todavía. solo lo he visto acá en Santa Cruz, de donde yo soy no lo hace. Bueno, en Santa Cruz lo hacen, aquí en Chiché también lo hacen. No sé, tal vez alguien que sea de Chichicastenango nos confirme, también hacen eso de salir a pedir pan para Judas. Sí, lo hacen, profe. Bueno, ya hay 3 municipios que coinciden. Bien, la tradición es salir el miércoles santo con un muñeco elaborado con ropa vieja que rellenan generalmente de pino seco y salen a pedir pan o a veces dinero o lo que la gente les dé y algunas veces sí se pasan en algunas ocasiones y exigen, no solo es de pedir, sino ya llegan a exigir, pero son Eso parte. hicieron conmigo este año. Y Bien, pasaron bastante. Se empezaron a pasar desde las 8 y hasta las 11 de la noche que tuve que cerrar el portón y apagar las luces porque seguían viniendo. entonces ya estaban acosando, ya Te iban todos robaron tu acosando. inocencia. Bien, y la tradición también dice que el sábado santo, el día después del Viernes Santo, que se conmemora la vigilia pascual desde la concepción católica, se quema o se destaza a Judas. Y por lo menos aquí en Chiché lo que yo he visto es que destazan al pobre muñeco y van persiguiendo a la gente. También hay otra creencia, yo no sé si sus abuelos o abuelas en algún momento les hayan pegado un sábado santo, que es una creencia que para que los niños crezcan, pero son parte de las cosmovisiones. Eric nos dice en el chat del 7 al 13 de diciembre la feria titular en honor a la Virgen de Concepción. Si no estoy mal, es en Canillay y en algunos otros municipios que celebran a la Inmaculada Concepción. Junto con el 7 de diciembre también hay una tradición que en Guatemala se da mucho. El 7 de diciembre, ¿quién me dice qué tradición es? Profe, su audio casi no lo logro escuchar mucho. Perdonen. No sé, tradición que se hace el 7 de diciembre o que generalmente se da el 7 de diciembre. ¿Qué tradición llega a ser? La quema del diablo. Muy bien, gracias Ignacio. Exactamente, la quema del diablo es una tradición propia de Guatemala, se celebra en la antesala o en la vigilia de la fiesta de Concepción y muchas personas dicen que cuando uno quema el diablo saca las malas vibras de su casa. Por eso generalmente en Guatemala el 7 de diciembre a las 6 de la tarde muchas personas prenden su fogata con prácticamente basura que encuentran en su Profe, casa. de nuevo se escucha entrecortado o solo es conmigo. No sé, los demás me escuchan entrecortado, compañeros. Es que a ratos Y no, que a ratos sí se escucha y a ratos como que se va. Faltan los audífonos. Sí, permítanme, voy a ver. Permítanme un momento. Algo por el estilo. Tal vez algo afecta a esa cosa. Bueno, perdonen por el inconveniente. Les comentaba que el 7 de diciembre en la antesala de la Virgen de Concepción o en la fiesta de la Inmaculada Concepción se quema al diablo. Se sacan cosas viejas de la casa, se les prende fuego y la creencia dice que uno ahí va deshaciéndose de las malas vibras o prácticamente sacando al diablo de su casa. Tradiciones que se dan en Guatemala.
Bien, no sé, algún comentario o alguna pregunta antes de que entremos al tema del día de hoy. Lo de la quema del diablo solo lo utilizan como excusa para quemar la basura que no quieren pagar el tren de aseo, además de que causa mucha contaminación. Probablemente sí, también eso de la contaminación sí es cierto. Se quema un montón de basura y se contamina. Pero son parte de la tradición y meterse con las tradiciones muchas veces implica meterse a líos. Entonces, habría que ver qué se Dice, puede hacer en eso. Diga. nada, Entonces, no sé si logran ver mi pantalla. Que me confirme. sí, Sí, Ya profesor. sí, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ya entrados en unas cuantas tradiciones que se celebran en Guatemala, recordemos, se celebra, por ejemplo, el Festival de Barriletes en Zacatepeques. ¿Qué otra cosa dijimos? Las posadas. En la guía número 2 está esto de la quema del diablo. ¿Qué otras tradiciones recordamos de las guías? la danza del palo volador. La El que danza más del me palo llamó a mí la volador. atención fue el Día de la Mujer Maya. Muchas Explíquenos gracias. un poco sobre ese No es tema. muy conocido, pero sí se da y se tendría que promover. Pero lastimosamente no se promueve, ni siquiera el Ministerio de Cultura lo promueve. Entonces, promovámoslo nosotros, más fácil. Bien, perdón. Ahora entramos en materia de patrimonios culturales. Cuando hablamos de un patrimonio cultural es algo que está en nuestro poder como nación, que representa o pertenece a una cultura, y en este caso cuando hablamos culturales de la humanidad, hablamos el concepto de que son reconocidos mundialmente. Y Guatemala cuenta con 3 grandes patrimonios culturales de la humanidad, es decir, que son patrimonios reconocidos por la UNESCO, son reconocidos internacionalmente y que tienen una importancia internacional, por no decir mundial. Entonces, no sé, preguntas hasta el momento con esto de qué es un patrimonio No, profe. cultural o todo eso. Bueno, nuestro primer patrimonio cultural de la humanidad, es decir, que representa prácticamente a la humanidad, es Antigua Guatemala. Considero que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de ir a Antigua, o por lo menos de ver fotos de la Antigua Guatemala, y esta resulta que en la historia fue la capital del país de Guatemala en inicios o en la fundación de esta nación. Su nombre real es Santiago de los Caballeros, ese es su nombre original, su nombre real, pero por cuestiones naturales, un terremoto, la ciudad colonial, que tiene un estilo colonial barroco, resulta muy afectada. Le afecta también la erupción de un volcán, queda prácticamente destruida, y las personas, o en ese entonces el gobierno, decide mudar la capital. De los caballeros, probablemente por la caballería proveniente de España. Gracias por la pregunta, Olga. La ciudad colonial era prácticamente la ciudad de los conquistadores en ese entonces. Era la ciudad que tenía las personas, por decirlo así, ladinas provenientes de España. Entonces ellos han nombrado o nombraron de esa manera a la antigua Guatemala. Como les decía, hubo estos acontecimientos o estos desastres naturales, la ciudad quedó prácticamente destruida y se decide mudar la ciudad capital a lo que hoy conocemos como Guatemala, el departamento de Guatemala, la ciudad de Guatemala. Esta ciudad de Santiago de los Caballeros, a la que comúnmente conocemos como la antigua Guatemala o la antigua, se reconstruye, pero se sigue reconstruyendo o se reconstruyó, y incluso hoy en día se tiene que construir de manera colonial, las casas tienen que tener un estilo colonial. Y en 1979 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que en sus siglas en inglés se traducen como la UNESCO, declara a la antigua Guatemala como un patrimonio de la humanidad, un patrimonio cultural de la humanidad. Entonces ya esta ciudad está protegida. Yo no sé ustedes, pero creo que todos hemos escuchado que en la antigua no podemos construir casas como las que vemos aquí comúnmente. Todas las casas tienen que tener un estilo colonial, como les explicaba, como les decía, precisamente porque está declarada como un patrimonio y ese patrimonio no lo podemos modificar en cuanto a su estructura. Si construimos, tenemos que adecuarnos al estilo de la ciudad, porque no lo podemos modificar, digamos. Entonces, este es el primer patrimonio de Guatemala. No sé, preguntas, compañeros, preguntas.
No, profe. Profe, ¿qué pasa si construimos una casa que no sea así como dicen? Cae Ay, en un, perdón, cae en un desacato y probablemente no le vayan a dar el permiso para construir. Entonces, no, prácticamente no se puede construir otro diseño que no sea colonial. En caso de la antigua Guatemala, ya en los demás lugares, construya como se le dé la gana, diría. Pero específicamente aquí no se puede, precisamente por lo que les decía, es patrimonio y está protegido y tenemos que adecuarnos a ese patrimonio. ¿Otra pregunta? Gracias, Olga. Entonces, bueno, no, si no hay preguntas, continuamos. Solo son 3 patrimonios que tenemos y solo esos vamos a conocer. El otro patrimonio es Tikal. Yo considero que es prácticamente imposible que un guatemalteco no haya escuchado la palabra Tikal, porque todos lo conocemos hasta cierto punto, y aunque sea en fotos, pero lo hemos visto. Tikal representa una de las ciudades mayas del imperio de esta civilización más grandes de América. Fue declarado como Parque Nacional en 1955. Recordemos, hay diferencias entre un parque nacional, un monumento nacional y un patrimonio de la humanidad. El Parque Nacional es declarado únicamente por el país y en su categoría de parque es precisamente eso, un lugar un tanto de distracción y de recreación. Para 1970, Guatemala declara a Tikal como monumento nacional. Y al declararlo monumento nacional, ya tiene un rigor más estricto en cuanto a las actividades que se pueden realizar ahí. Y al ser un monumento está reconocido como, o está, perdón, protegido para que las pirámides o todo lo que se encuentre en este lugar sean protegidos de buena manera. Y ya después, para 1986, la UNESCO nombra a Tikal como un patrimonio cultural de la humanidad, precisamente por las concepciones que lleva este lugar, por la importancia que tuvo para la civilización, en este caso la civilización maya. El Ministerio de Cultura y Deporte busca siempre proteger esto, promover el turismo, promover proyectos para mejorar y para conservar este parque. Algo que tenemos que dejar un poco claro es que Tikal fue el primer, ¿cómo decirlo? El primer lugar del mundo considerado un patrimonio mixto. Cuando hablamos de mixto, hablamos de que tenemos aspectos culturales y aspectos naturales. Tikal cumple con estas dos funciones, el aspecto cultural de la civilización maya y el aspecto natural en cuanto a especies animales y vegetales. Entonces los señores de la UNESCO dijeron en 1979, que se nos quede este año, 1979, que le iban a otorgar, a Tikal el título de patrimonio mixto. Fue el primero en el mundo, y esto hay que reconocerlo, Tikal fue el primer patrimonio mixto reconocido mundialmente. Entonces es como que un honor de ser reconocido como un patrimonio mixto entre lo natural y lo cultural por la UNESCO. Que se nos quede este año. ¿Preguntas, compañeros? No, profe, no hay ninguna. Muchas gracias. Vaya, entonces. Por último tenemos a Quiriguá. Quiriguá es un centro turístico un tanto más de recreación, pero también es un patrimonio de la humanidad, un patrimonio cultural de la humanidad protegido también por la UNESCO. ¿Por qué protegen este lugar? Lo protegen por el simbolismo que representan en sus estelas. Las estelas son precisamente esto que vemos aquí, unas grandes piedras que tienen tallados mayas, unas columnas, es la palabra correcta, columnas que tienen grabados jeroglíficos, perdón, glifos en este caso mayas, que cuentan algunas historias. Se ubica en el departamento de Izabal y funciona como un lugar de comercio de jade, cacao, obsidiana, y por su ubicación en el río Motagua ha dado varios aspectos. Dígame, ¿Qué Miguel. diferencia tiene un jeroglifo y un glifo de lo que usted había dicho? Un jeroglífico es algo un tanto más complejo que un glifo. En Guatemala y en la cultura azteca, por ejemplo, se representan como glifos. Y ya, por ejemplo, en culturas como la fenicia o como la egipcia, ya son jeroglíficos. Un sistema de escritura un tanto más complejo. No sé si le dejo claro Gracias. eso, Miguel. Sí, ¿Más gracias. preguntas hasta el momento? Bien. Perdón, hay chats por aquí. Ya anda viendo películas ustedes. Confundida. Hace tiempo que quería hablarte de esto. Compañeros, no sé qué han... ¿Quién está viendo novelas? No, bueno,
Continuando con esto de Quiriguá, les comentaba que su importancia radica precisamente no en la expansión ni que hayan, por ejemplo, pirámides muy grandes, sino en la conservación de estas estelas. Estas columnas de piedra que tienen glifos grabados se conocen como estelas y son protegidos tanto por Guatemala como por la UNESCO. Representan patrimonio cultural de la humanidad, y cuando hablamos de la humanidad hablamos nacional, internacional y mundialmente. Se tiene que proteger. Declaró o se le otorgó la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad el 31 de octubre de 1981. Esa es la fecha en que la UNESCO declara a Quiriguá como Patrimonio de la Humanidad. Y lo hace precisamente porque representa un logro artístico y estético, porque ejerce o ejerció una gran influencia en el área cultural del mundo, y también es un ejemplo de la estructura que ilustra un periodo significativo de la historia. ¿Qué contienen esas estelas? Yo en lo personal no he podido ir y no he tenido la oportunidad de ir a Quiriguá, pero según algunos expertos en antropología y en arqueología, relatan historias de uno de los reyes mayas más importantes, o cada una de las estelas tiene algunos aspectos de los reinados mayas de esa época. Tendríamos que ver y precisar bien esto. Entonces, debido al atractivo artístico y a la representación que tiene este lugar, se le declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por favor, nunca olvidemos eso, no olvidemos eso, Patrimonio Cultural de la Humanidad que tiene Guatemala, que cuáles son la antigua Guatemala, Tikal y Quiriguá. Tenemos esos tres protegidos nacional e internacionalmente. ¿Preguntas antes de continuar? No, profe. ¿Preguntas? Vamos a ver. Muchas gracias. Gracias, Olga. Gracias, Miguel. Bien. Con todo esto de los patrimonios y que tenemos que protegerlo y que tenemos que cuidarlo y todo, tenemos que tener claro que la UNESCO los declara como un patrimonio mundial, un patrimonio de la humanidad, y ellos dan parte de lo que se necesita económicamente para su conservación, pero la mayor parte la tiene que dar el país anfitrión, digámoslo, el país dueño de esos monumentos, de esos legados, de esos patrimonios. Hay un convenio internacional que se firma en el 2001 que precisamente promueve la conservación de los espacios culturales y de los patrimonios tanto naturales como culturales, y Guatemala está inmerso dentro de ellos. En sus artículos deja muy claro que la UNESCO, la organización internacional, proveerá del 10% alrededor para la solvencia de algunos gastos que representen estos patrimonios, pero el otro 90% lo tiene que dar Guatemala. ¿Cómo se gestiona esto? A través del Ministerio de Cultura y Deporte. Se supone que son el ente encargado de resguardar estos patrimonios, de tratar de conservar lo mejor posible estos patrimonios y de castigar a aquellas personas que lleguen a cometer algún delito, alguna falta en contra de estos patrimonios. ¿Qué delitos podemos encontrar en los patrimonios culturales? Por ejemplo, que usted vaya a Quiriguá y destruya una estela, que representa problemas legales a usted por destrucción del patrimonio mundial. Que vaya a Tikal, por ejemplo, y que grafitee el gran jaguar y ponga su nombre y el nombre de su enamorado o su enamorada ahí, ya le representa un problema por destrucción a patrimonio, no solo nacional, sino de la humanidad. Que usted vaya a la antigua Guatemala y construya su casa como se nos venga en gana, sin los permisos ni la autorización correspondiente, le representa a usted también problemas legales. Se está metiendo con el patrimonio propio. Lo mismo pasa cuando destruimos patrimonio natural. En Petén, lo más conocido, destruimos un área verde del Petén, representa acciones legales en su contra. Y es así como se trata de proteger. Si yo hago algo malo, me castigan para que no lo vuelva a hacer y así seguir protegiendo y promoviendo la protección de estos monumentos. Bueno, entonces, preguntas. Profe, yo tenía una pregunta, pero no es con relación al curso, es relación al curso de antropología. Tenemos hasta el viernes para entregar la tarea, ¿verdad? ¿O solo hasta hoy? Permítame, ahorita le respondo eso, solo terminemos lo de cultura. No sé si hay alguna pregunta con lo de cultura.
Bien, entonces permítame, ahorita vamos a contestar. Gracias, Eric. Gracias, Olga. Bueno, entonces les agradezco mucho. Solo vamos a terminar de grabar.